Muy buenas tardes a todos nuestros amigos quienes se conectan a través de esta transmisión en vivo de nuestro Facebook Live, fincarraiz.com.co, hoy con un tema muy especial, un tema diferente, un tema que no hemos tratado en estas transmisiones en vivo, y hoy vamos a hablar sobre cómo remodelar un apartamento usado. En estos tiempos de pandemia muchos estamos en nuestros hogares, muchos estamos pensando en los nuevos espacios que estamos usando más en este momento en nuestras casas, estamos pensando en las cosas que nos gustaría cambiar y pensando también en este tema y en todo lo que queremos remodelar y en cómo queremos adaptar los espacios a lo que nos gusta, lo que nos hace bien, lo que nos hace sentir cómodos. Hoy tenemos una invitada muy especial en esta transmisión en vivo y es María Paola Arango, quien es directora de marketing y marca panamericana de Corona. Y ella nos va a hablar un poco más sobre todo este tema de cómo remodelar un apartamento usado. María Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Daniela, perdón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, un poquito frío aquí en Bogotá el día de hoy, pero bueno, seguimos adelante. Hemos aprendido cantidades durante este confinamiento. Yo creo que eso es algo constante que estamos viendo y optimistas a pesar de todas las dificultades que sé que muchos están viviendo. Perfecto, claro que sí, eso es real, todos estamos en una nueva forma de vivir y por eso nos parece tan importante este tema. No sé si comenzamos hablando un poquito del tiempo que hemos estado en los espacios de nuestro hogar. Muchos estamos haciendo teletrabajo, otros ya están trabajando, pero hemos aprendido a tener más tiempo en nuestros hogares y a descubrir qué lugares quisiéramos que se vieran diferentes, la cocina, el estudio, la sala, el cuarto. Entonces, yo quisiera decirte, y la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿por qué realizar una remodelación en este tiempo? Y si es mejor realizar una remodelación en nuestros hogares parcial o total. Sí, mira Daniela, la realidad es que una de las cosas, y la identificamos desde muy principio del confinamiento, es que a medida que las personas empiezan a vivir su casa y realmente viven su casa, porque ya en algún momento alguien de mi equipo me decía, lo que está pasando en la arquitectura con este cambio es que las casas se están pensando para vivir y no para dormir. Entonces, lo que estamos viendo es que la casa es el centro de vida, no solamente de trabajo. Tú mencionabas que hoy muchos estamos haciendo teletrabajo, pero también es el colegio, es el lugar de descanso, es el lugar de ejercicio, es el lugar de reuniones en donde se ha podido, pues mientras el protocolo lo permita. Entonces se convierte en una casa que realmente se vive todos los días. ¿Y que empiezan a notar las personas? Empiezan a notar que por un lado eh, hay ciertas cosas que venían olvidando por mucho tiempo, que sabían que estaban allí, que hay que reparar. Eso fue lo primero que empezaron a notar y empiezan a decir, ya se llegó el momento, porque es que ya estoy aquí todo el tiempo. Pero por otro lado empiezan a darse cuenta que la funcionalidad que se requiere el día de hoy es muy diferente a la que tenían antes de vivir esta realidad. Entonces la gente empieza a adaptar espacios no solamente por estética, que es algo bien importante, sino por la misma funcionalidad que tienen que vivir las casas. ¿Qué estamos viendo? La gente está buscando, por ejemplo, ante el confinamiento, adaptar terrazas o pequeños balcones que le permitan realmente experimentar el exterior estando aún en el interior. Claramente adaptar pequeños espacios, ya sea una pequeña esquina en el cuarto o en la sala, para volver la oficina. Yo fui un caso de ese. Por ejemplo, mi oficina queda supremamente cerca, menos de 10 minutos digamos, de desplazamiento, pero ante esta realidad, bueno, adaptemos este espacio y es un espacio que empezamos a integrar con otros espacios de la casa y empezamos a volverla mucho más funcional. Entonces, definitivamente eso ha sido como el primer detonante. ¿Cómo adapto a mi nueva realidad y a una realidad multifuncional? Quienes tenemos hijos hemos tenido que adaptar, por ejemplo, a que los hijos puedan estudiar allí. En el caso de mis hijos, hasta educación física la tienen de manera virtual, entonces buscando mucho esa adaptación. Y el otro gran motivo es que también las personas al vivir la casa se dan cuenta realmente de cuánto gasta su casa. Entonces, que empiezan y se hacen conciencia de cómo volverla más sostenible. Yo fui una de las que abro el primer mes, la cuenta del agua y casi me caigo de para atrás, porque realmente al estar 4 personas, 5 personas en la casa constantemente,
lavando ropa, cocinando de verdad, lavando platos, y con hijos adolescentes que no saben qué es una ducha corta, entonces empieza uno a hacer conciencia de el gasto del agua es muy alto. Entonces, también es buscando mucho esa economía del hogar. Entonces, estamos viendo que las remodelaciones empiezan un poquito, como te digo, algo de reparaciones, luego más moviéndose hacia adaptaciones y luego finalmente hallar realmente cambios un poco más drásticos que permiten adaptar espacios de manera más completa. Eso es lo que vemos que el por qué remodelar hoy en día. Esto no va a ser un cambio de corto plazo. Esto no va a ser una cosa en la que vamos a estar encerrados. Yo sé que todos añoramos cuándo volveremos a salir, cuándo estaremos completamente libres, pero la realidad es que nos vamos a demorar por lo menos otros 6 meses. Entonces, ¿qué mejor momento que este para realmente hacer los cambios que tanto hemos pospuesto o que requerimos ante esta nueva realidad? Perfecto, clarísimo. Y antes de seguir con las siguientes inquietudes o las siguientes preguntas de nuestros usuarios y que tenemos aquí para saber de remodelación, quisiera hacer un panorama como tú lo dices. Estamos viviendo una nueva realidad y, por ejemplo, nosotros hemos visto desde fincarraiz.com.co que las búsquedas de inmuebles han aumentado. Al contrario de lo que se pensaría, desde el 15 de mayo, cuando se han relajado un poco algunas de las directrices del gobierno, hemos empezado a ver que las visitas para contactar inmuebles han aumentado casi un 39%. Es decir, en todo este año se han realizado más de 180 millones de visitas, de búsquedas para buscar inmuebles, tanto en venta como en arriendo. Y aquí, entonces, vemos una Sí, Daniela, definitivamente. Y para complementar eso que estás diciendo, ahora me preguntabas si es mejor remodelar por etapas o es mejor remodelar como de una sola vez. Y yo creo que hay muchos factores que definen eso. Posiblemente si estás viviendo en el hogar, sea más sencillo ir encontrando, yo tengo familia de arquitectos y me dicen, las casas hay que vivirlas para entender realmente las necesidades. Como uno llega al principio, entonces, a un nuevo inmueble o al que tienes ya viviendo constantemente, pues seguramente vas a ir identificando pequeñas cosas que las vas adaptando paulatinamente. También tiene mucho que ver tu presupuesto, porque a medida que vas pudiendo ahorrar o que quieres poderlo hacer, pues puede que no se te facilite comprar todo de una vez. Aunque para eso en Corona también ofrecemos una nueva línea de crédito que llamamos Credit Corona y le permitimos a las personas que cuando requieran hacer una compra de acabados de hogar, pues puedan tener un acceso rápido a ese crédito, y puede ser todo virtualmente, no hay necesidad de que te desplaces a ninguna parte y te permite pues dar esa flexibilidad. Pero entonces te decía, por un lado, mucho si estás viviendo el inmueble, pues tienes que estar allí pendiente, y seguramente no puedes minimizar cierto uso de espacio, sino que tienes que irte moviendo a través de ellos y por lo tanto es mejor por etapas. Pero en los casos como tú mencionas, en que la gente dice, no, es que definitivamente este espacio no me permite adaptar a mis nuevas necesidades y requiero empezar a buscar otra alternativa, entonces ahí sí es mejor muchas veces dejar todo listo, no tener que estar durante la obra inmerso toda la familia en esta realidad. También pueden haber realidades de familia. Si alguien tiene personas mayores que no quiere tener mucho en contacto con trabajadores, pues es mejor aislarlos un tiempo, hacer la intervención y luego volver. Entonces, todas esas condiciones son importantes. Yo siempre le digo a la gente, es un proceso largo de planeación y entre mejor planeado esté, más fácil va a ser el momento de vivir. Entonces es un tema de, como te decía, de necesidades, de presupuesto y al mismo tiempo de adaptarte a la nueva realidad, también de protocolos de ingreso de las personas. Perfecto, clarísimo. Y cuéntanos un poco, hablábamos de quien ya tiene un inmueble y lo quiere remodelar, pero ¿qué pasa con estas personas que de pronto están viendo en este tiempo la importancia de tener un patrimonio como un inmueble y quieren comprar un apartamento usado para remodelarlo? ¿Por qué comprarlo? ¿Cuáles serían los consejos que podríamos darles a estas personas? Sí, ahora te mencioné un poquito. Yo creo que hay momentos en los que definitivamente el espacio, o sea, tu estilo de vida cambia muchísimo. Entonces, ese es un primer detonante para comprar un nuevo inmueble. Y lo bueno de comprar un inmueble usado versus un inmueble nuevo es que por un lado
te permite escoger muchas veces un espacio, eso es mejor costo-beneficio. Normalmente un inmueble un poco más viejo te permite comprar mayor número de metros para adaptarlo a la realidad que tú requieres, ¿cierto? Segundo, te va a dar una flexibilidad importante frente al estilo que quieres reflejar allí. Yo muchas veces me he encontrado con que los espacios de los inmuebles más viejos normalmente son más grandes, entonces te permite adaptar muchísimas más cosas a esa nueva realidad. El otro motivo puede ser ubicación. Muchas veces no sé, en ciudades densas como son Medellín, Bogotá, en donde la disponibilidad en ciertas zonas que te permiten mantener un radio, por ejemplo, caminable para hacer tus vueltas, entonces prefieres estar en cierta zona en donde no hay mucha oferta de nuevos inmuebles, entonces esta opción es muy buena, comprar un inmueble usado, adaptarlo. Y finalmente, yo creo que también es un tema de buscar cercanía con ciertas cosas que son importantes para uno. En mi caso, yo fui una de las que se mudó previo a todo esto buscando cercanía de mis papás. Entonces, tener esa posibilidad de ubicación, de flexibilidad, de mayor espacio, mejor costo-beneficio, son siempre elementos a considerar. Y definitivamente remodelar un inmueble usado, además es un proyecto, yo sé que saca muchos dolores de cabeza, pero es muy entretenido. O sea, te saca el diseñador que hay en ti, te permite entender realmente qué requieres y qué te gusta, y eso es un elemento de exploración muy interesante. Nosotros en nuestras tiendas propias en Centro Corona tenemos un equipo, por ejemplo, de diseñadores que hacen todo un ejercicio de co-creación con los clientes. Y eso es algo, porque muchas personas dicen, ¿yo cómo voy a empezar esto? ¿Cómo me aproximo a esto si yo no sé realmente qué me gusta o no sé, no soy diseñadora, no soy arquitecta? Sé que necesito y más o menos qué me gusta, pero entonces las personas se sientan con parejas o con individuos y hacen un ejercicio muy bonito en el que te permiten como explorar ese proceso creativo que todos tenemos. Todos creemos que no, pero todos lo tenemos. Y te acompañan en ese proceso para al final lograr lo que tú te imaginas. Ese es un proceso completamente gratis para quien finalmente compre allí. Entonces creo que es algo también entretenido en este. Quiero preguntarte un poco cómo personalizar, cómo remodelar y personalizar ese lugar para que sea un lugar cómodo y donde nos sintamos felices y a gusto mientras estamos en casa. Claro que sí. Mira, lo que nosotros nos damos cuenta es, una vez está ese detonante, las personas empiezan a buscar. Hay muchísimas fuentes de información disponibles hoy en día, sobre todo virtuales. Nosotros ofrecemos en nuestra página, hay una sección que se llama Inspírame, y en esa sección lo que estamos buscando es entregarle a los usuarios diferentes inspiraciones, valga la redundancia, para que las personas puedan educarse un poquito acerca de qué se usa. Muchas personas empiezan y qué está de moda y qué me gusta, qué tendencias existen, cómo las puedo aplicar a un espacio grande, a un espacio pequeño. Entonces ahí entregamos una cantidad de tips. Hoy en día yo creo que también están las revistas de hogar que permiten mostrarte una cantidad de cosas, pero creo que hay una cantidad de fuente de información que entrega Corona y que entregan pues muchos otros proveedores contándote un poquito de eso. También está Pinterest. En Pinterest hay cantidad de tableros que te ayudan a entender, porque uno empieza como con una idea y empieza a ayudarte con una cantidad de cosas y empiezas a encontrar ese proceso que te digo que es bastante agradable. Diferentes aplicaciones, ambientes. Y también está pues los mismos asesores de diseño a los que damos acceso a través en los puntos de venta propios. Puedes agendar una cita, te atienden con todos los protocolos de seguridad para que no tengas ninguna preocupación, o si prefieres te contactan a través de WhatsApp y te ayudan a encontrar ese estilo propio. Eso me parece bien importante, que la gente sepa que no está solo, que realmente enfrentarse a esto muchas veces asusta, porque yo no sé de esto, yo no soy arquitecto, además no me logro, a las personas les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo ese imaginario espacial de cómo se va a ver esto con esto. Entonces creo que hay una cantidad de ayudas tecnológicas hoy en día que te permiten hacer esto. Te decía que ese proceso de co-creación al final termina en una presentación de cómo se va a ver tu espacio real, o sea, van y te toman medidas en tu casa y aplican
tus escogencias para que las puedas visualizar y no te quedes como, uy, ¿esto cómo se irá a ver? Sino que realmente te aplican ese espacio y tú puedes al final escoger y ajustar de acuerdo a presupuesto o a preferencias que vas encontrando en el siempre acompañadas con esto. Perfecto. Ahora vamos a una pregunta que nos hacen muchísima gente a través del chat. ¿Cuáles son las tendencias de remodelación que tenemos en este 2020 y cuáles son los tips prácticos que nos puedes dar para remodelar, sea parcial, sea total, en nuestros hogares? La primera tendencia que estamos viendo es solsticio, que se llama disfrutar lo simple. Entonces, lo que está buscando esta tendencia, como puedes ver, es como una esencia muy relajada, un concepto de espacio muy tranquilo, muy agradable, muy de hogar. Y está invitando a las personas a que en este lugar que te protege, que es tu casa, pues tengas un estilo de vida un poco más lento, más pausado, muy positivo, y lo cual es una influencia muy importante en este momento que estamos muchos viviendo angustia seguramente y con un poquito de incertidumbre frente a lo que viene. Entonces, aquí lo que vamos a ver son tonos muy suaves, y en general acabados un poco artesanales, combinados con flores y frutos, lo que le da un poquito de este sentir como de que escapamos de la vida cotidiana, de que estamos en un lugar, o sea, menos estresado y menos tecnológico, sino que estamos en un lugar un poco más tranquilo, más artesanal, como te digo, un poco más rústico, combinando maderas, combinando esterillas, combinando algodones, telas crudas, y eso hace que tengas al final algo muy auténtico y muy natural. La segunda tendencia, que ya la vamos a pasar en la pantalla, es elemental. Esa es una de las, como su nombre pues digamos lo indica, es básica, es una tendencia inspirada en ese movimiento Bauhaus que surgió en Alemania desde los 30 más o menos, y es sinónimo de modernidad. Es algo muy interesante porque a pesar de que tiene tantos años, sigue siendo un sinónimo de modernidad, colores muy primarios, un poco más contrastantes, como alcanzas a ver. O sea, ahí pasamos de esa calma y esa fluidez hacia conceptos un poco más divertidos, más vitales, más enérgicos, eh, con influencia mucho del arte moderno, con estructuras fuertes, de geometrías básicas, o sea, que contrastamos lo curvo con lo cuadrado, con las formas ortogonales, pero al mismo tiempo mantiene esa característica de expresión, de alegría, de ser divertida. Entonces, te da también ese contraste interesante que mencionaba ahorita. Esta expresión se llama como la expresión optimista del hombre con el mundo. O sea, no es, es modernismo, pero un modernismo agradable, un modernismo alegre. Y bastante lleno de arte y de armonía. Entonces yo creo que esa es la segunda más importante. Si pasamos a la siguiente, esa es Génesis. Ahí ya nos empezamos a meter en esa riqueza de lo que te decía, es explorando nuestro pasado, pero al mismo tiempo, o sea, une lo arqueológico con lo industrial. Entonces tú alcanzas a ver allí esas formas un poco más contrastantes del oscuro, de lo industrial, o sea, esas formas como metálicas, pero al mismo tiempo contrasta con elementos artesanales en tonos neutros, que van a aportar una cantidad de detalle en los materiales. Ves que vemos mucha textura en los mismos, y contrasta con algo glamoroso como es el metal en oro, en bronce, para crear ese ambiente mucho más sofisticado. Esa tendencia se usa mucho, o trae mucho el uso de mármoles, piedras con mucha estructura, mucha estructura. Y como te digo, ese contraste con los metales genera esa sofisticación que te estoy mencionando. Y por último, tenemos la tendencia, la pasas por favor, la Iris Glam. Esa Iris Glam, a mí me parece la más divertida de todas. Claro. Porque es ver el futuro desde la perspectiva de los 80, que es una ironía, ¿cierto? Yo soy 80's child, o sea, viví por completo la época del copete Alf, y si recordamos un poquito de lo que vemos allí, es algo de excentricidad, ¿cierto? Y como de surrealismo, con muchos colores
impactantes en términos de iridiscentes, de tonalidades de mucho brillo, muy disco, pues muy dance, que fue lo que se vivió durante la época. Pero lo que hace al final es reconsiderar un poquito como ese dramatismo y teatral en un espacio muy propio. Entonces, al final creo que lo que vas a ver allí son sedas degradadas, acabados brillantes, pulidos, acolchados, voluminosos, altos relieves. Entonces, crea un espacio bastante dramático, como te decía. Una cosa a mencionar es que aquí estoy contando las grandes tendencias. Estas las hemos bajado, digamos, a acabados en términos de revestimientos, de maderas, del uso de metal mismo en el mobiliario, en griferías con diferentes acabados que te permiten llegar a ese estilo. Pero al final lo importante en las tendencias es qué habla contigo, o sea, qué realmente refleja tu personalidad. Cuando hemos estudiado los hogares de los colombianos en estudios digamos, de consumidor, lo que encontramos es que el hogar es un lugar muy propio, que al final refleja la cultura de quien lo vive. Entonces, la gente quiere traer un poquito de su historia, un poquito de su familia. Entonces, es importante que la tendencia la adaptemos también a eso, no hay que ser tan estrictos. Yo creo que una de las cosas que nos va a traer esta misma realidad es que somos un poco más flexibles ante lo que nos debe reflejar en nuestro hogar, y esa flexibilidad también es algo de lo propio. Entonces no se requiere tener una tendencia de revista, se requiere adaptarla a las preferencias de las personas y al final sacar lo que te gusta. Entonces, todo eso que hacemos, que investigamos y que traemos en Corona en nuevas propuestas de diseño, es importante. ¿Qué tips prácticos daríamos? Tenemos estas tendencias, pero ¿cuáles serían los tips para poder aplicarlo nosotros que estamos en casa? A mí me ha pasado, yo tengo que confesarles que la decoración es un skills bien, es una habilidad que realmente requiere de toda la atención. Entonces, por ejemplo, yo quisiera remodelar este estudio donde estoy, pero me he encontrado con que, bueno, son muchos elementos, cómo bajar esas tendencias realmente y cómo tener esos tips prácticos para toda la gente que nos ve a través de la transmisión, que nos está preguntando a través del chat. Mira, yo creo que definitivamente hay que tener en cuenta los espacios, el tamaño del espacio para saber qué es lo que mejor se adapta en términos de formatos, por ejemplo, en un revestimiento. Muchas personas, y ya me está hablando un poquito de practicidad, o sea, uno tiene que arrancar por encontrar qué paleta o qué estilo. Te acabo de mostrar 4 diferentes estilos, unos más suaves, unos más dramáticos, unos más industriales. Entonces, encontrar un poquito como ese primer estilo. Y lo siguiente, si vamos a remodelar realmente un espacio desde cero, cambiando por completo pisos, entonces hay que empezar por entender qué es lo más práctico para mi espacio. Por ejemplo, si tengo que acudir a que requiero que no se resbalen las personas, entonces pensemos un poco en un formato mediano que tenga alta resistencia al deslizamiento. Por ejemplo, en los baños es algo bien importante eso. Si tengo adultos mayores en mi casa también es importante. Pero ¿cómo bajo esos tips? O sea, ¿cómo bajo ese estilo? Es empezar a pensar en qué formato me funciona, qué requiero de él, qué funcionalidad requiero de él, y empezar a agrupar. Yo muchas veces le digo a la gente, juega con los estilos, o sea, abre un PowerPoint, ve bajando diferentes cosas y lo vas agrupando. O si prefieres, entra a la página de Corona y ahí hay una serie de ambientes predeterminados que te permite jugar y empezar a mirar esto cómo se ve junto. Entonces empiezas a explorar ese espacio, y si más bien prefieres que te lo adapten específicamente al tuyo, pues ya puedes entrar a pedir un diseñador aún en línea que te ayuda con eso. Pero siempre, como te venía diciendo ahora, hay que llegar a una combinación de forma y de función. Entonces, tips prácticos, utiliza herramientas disponibles, hay desde las gratis hasta las que tienes que pagar, aprende un poquito de tu estilo, juega con el mismo y finalmente adapta a tu realidad. A que tenga un lugar más confortable, piensa en quién va a vivir el espacio. Muchas personas se me han acercado y me dicen, ¿cuál es el mejor sanitario que tiene Corona? Y yo les digo, ¿cuál es el que tú necesitas? Porque es que si tienes adolescentes requieres algunas cosas, si tienes un adulto mayor tienes otras, si lo que requieres es un baño social que sea muy limpio tienes otras. Entonces hay que pensar en esa combinación de forma y de función siempre
para hacerlo más sencillo. Compra que no es menor. O sea, yo soy consciente que es un bien durable o semidurable y que las personas lo que estamos buscando es, oiga, esto requiero que dure por muchos años y para que esto dure por muchos años requerimos que sea de buena calidad. No solamente de buena calidad el producto, que te lo garanticen, sino que sea de buena calidad la instalación. Por eso nosotros también ofrecemos servicios de instalación o recomendamos con quién lo puedes hacer. Hay las dos opciones. Porque es que el producto puede ser al final muy bueno, pero si está mal instalado vas a vivir una experiencia bastante negativa. Entonces hay que tener en cuenta también esos aspectos para que no termines desilusionado, además de cansado y preocupado porque se fue el dinero. Entonces yo creo que hay que para realizar la remodelación durante este tiempo. yo creo que lo más importante en este tiempo es asegurar que lo que te decía antes, comprar un producto de calidad que esté realmente disponible. Muchas personas no saben que muchas veces comprar un producto se puede demorar un tiempo, sobre todo dependiendo de tus gustos se puede demorar un tiempo. Normalmente se te demora una semana en llegar al despacho, aproximadamente, 1 o 2 semanas. Entonces es importante asegurar que tengas todo cubierto. Para muchas personas somos conscientes de lo que se ve, pero no de lo que no se ve. Entonces voy a remodelar un espacio, es importante asegurar que consultes con quién te lo va a instalar, qué se requiere. Eso es algo bien importante, que quien te está haciendo esa compañía de instalación tenga muy claro cuáles son los requerimientos para que no haya sorpresas de última hora. Y tercero, definitivamente hay que encontrar un instalador, no solamente de calidad, sino que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad para entrar al hogar. Yo creo que eso es bien importante, no es imposible. Existen protocolos establecidos, Corona acompañó al Ministerio de Vivienda en el desarrollo de los mismos porque sabíamos de la importancia de que el gremio se educara. Educamos a todos los martes y jueves, tenemos capacitaciones virtuales con un pool de maestros, tenemos más de 25.000 maestros de diferentes tipos, entonces los acompañamos a ellos a que entiendan no solamente el protocolo para ver cómo cumplirlo, sino cómo hacer una instalación correcta. Entonces es importante que ese maestro sí cumpla con esos requisitos, o si prefieres delegar la instalación en alguien, un contratista que llegue a través de una firma, pues también lo puedes hacer. Nosotros también ofrecemos el servicio, pero lo importante aquí es que tengas todo planeado y que tengas muy claro cuál va a ser el importante, digamos, minimizar ese contacto, entonces hacerlo bien planeado para que fluya de la mejor manera posible. Bueno, quisiera preguntarte, tú nos das las recomendaciones sobre la instalación, pero un paso a paso que podría hacer la persona que nos está viendo en casa. Y es decir, bueno, ya vimos que debemos hacer la inspiración, que debemos tener, pues, me pareció interesante esta idea, un PPT, un PowerPoint o de cualquier archivo que tengamos para reunir nuestras inspiraciones, saber la tendencia, bajarla. Para una remodelación total, pues tú nos hablabas del instalador, del diseño. Para una remodelación parcial, ¿qué sería? Digamos, ubicar y decir, bueno, para la cocina quiero un nuevo lavaplatos, para la cocina quiero un nuevo salpicadero, por ejemplo, para el cuarto quiero, digamos, un mejor espacio, una mejor pintura, o para el estudio quiero cierto tipo de muebles, como ese paso a paso para el parcial y para el total. Perfecto. Mira, no son tan diferentes, no son tan diferentes porque si te pones a pensar, eh, es una remodelación en grande o una remodelación en pequeño. De pronto te tocan más detalles de la que es grande, porque además generalmente cuando hay intervención de obra civil, y cuando piensas en una remodelación grande es intervención de obra civil en la que tumbas algo o en la que tienes que sacar escombros, esa es una parte importante. Yo creo que ese paso a paso, hace aproximadamente unos 2 años, investigamos cómo es el proceso que vive la gente desde que está el detonante hasta que ya vive el espacio y cómo vuelve a hacer lo que llamamos como ese viaje de compra y uso del producto. Entonces, el primer punto es definitivamente educarte tanto en lo que te gusta, o sea, en la parte estética, como en lo que hay disponible en el mercado. Y en hacer un presupuesto completico para que no tengas sorpresas durante el camino. Entonces, educarte muchísimo, información, qué puedo aprender, compara. Después ya arrancas el proceso de inspiración para ti, ¿cierto? Uno primero se educa un poquito y se informa y ya luego arrancar el proceso de inspiración. Y puede que eso
vaya y venga, porque me inspiro, aprendí una cosa nueva, me devuelvo para aprender de la misma. Ese es el segundo paso. El tercero es ya, si prefieres ir a consultar a un experto, pues puedes ir a aprender un poco más acerca de cómo es el proceso de remodelación y empezar a hacer tu planeación para entender quién me lo puede hacer. Muchas veces nos quedamos en lo que yo quiero, pero no quién me lo puede hacer y cuánto puede costar ambas cosas, para que hagas un presupuesto un poco más detallado del mismo. Finalmente ya llegas a la compra. En esa compra es importante que alguien te acompañe para entender no solamente lo que se va a ver, sino lo que no se va a ver. Por ejemplo, quiero comprar una grifería, quiero cambiar, por ejemplo, mi baño, hacerle una pequeña, como una lift. No quiero cambiar pisos, pero sí quiero que me ahorre agua, entonces listo, entonces me voy a ir a cambiar griferías y sanitarios. Entonces, ¿yo qué requiero? Requiero abastos, requiero cortar agua, tengo que cambiar el mesón, voy a poner un mueble de baño o no, definitivamente le quiero poner una pared nueva para que realmente se vea distinto. Entonces, ese tipo de cosas es tenerlas en cuenta y empezar a mirar hasta qué punto puedo irme además con mi presupuesto. Y finalmente ya agendar el proceso, o sea, asegurar que todo llegue a tiempo a tu casa, porque ese es uno de los inconvenientes más grandes que tienen las personas. Llega el maestro, no están los materiales, o llega el instalador, no están los materiales, y se te vuelve un dolor de cabeza. Y sobre todo si estás viviendo en el inmueble. Entonces, ya lo que sigue es contar con esa supervisión para que el trabajo te culmine durante el tiempo estimado y dentro del presupuesto estimado, y con eso disfrutar. Hay una cosa importante que muchos olvidan, y es la remoción de escombros. O sea, ¿qué hago con lo que me sobró? Entonces es importante recordar que en ese proceso de planeación tengamos en cuenta eso. Nosotros ofrecemos en Centros Corona, ofrecemos el servicio de recogida de escombros y hasta de limpieza final del inmueble completamente desinfectado. Entonces, esas son cosas que al final te facilitan tu vida y que muchas veces se te olvidan en el proceso. Porque si no, después terminas, bueno, y tengo aquí, me sobró material, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo boto? Eso tiene un proceso también mismo, entonces es importante tener eso en cuenta para que no termines con dolores de cabeza, ya sea con administradores del edificio o del inmueble donde tú vivas, que termina siendo molesto. Ok, entonces tenemos todo ese proceso y muy importante lo que decías, ese punto que no hemos tocado de remoción de escombros, se nos olvida, nos parece que todo va a quedar como en el papel así de fácil. Finalmente, una pregunta que nos hacen muchísimo es, ¿qué opciones tenemos para remodelar esos apartamentos usados en baños, en cocinas, en pinturas, etcétera? ¿Qué opciones ofrece Corona y qué opciones tenemos en el mercado, nuevas, antiguas, para remodelar ya efectivamente los espacios? Como servicios ofrecemos, como te decía, la asesoría, la prestamos asesoría de diseño. También ofrecemos servicios de instalación flash, o sea, lo llamamos el Instala Express. ¿Qué permite eso? Que tú dices, no, yo quiero aplicar una pintura en un día. En una sección de mi casa ofrecemos el servicio con una compañía que recientemente adquirimos como parte de nuestra aceleradora interna. Entonces, eso nos permite ofrecer servicios sencillos de ese estilo. O quiero instalar nuevas griferías y quiero instalar nuevos sanitarios o quiero instalar una nueva cocina, todo eso lo podemos ofrecer porque es bastante sencillo. Si queremos ir a una remodelación en la que removemos producto como revestimiento, también ofrecemos el servicio a través de Centro Corona y, como te decía antes, puedes recoger. En términos de materiales, mira, hay infinidad de productos con unos beneficios fantásticos. Voy a mencionarte algunos de los que sabemos que hoy en día a la gente le preocupan. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por las pinturas. Tenemos una cantidad de pinturas antibacteriales y súper lavables. Esto es bien importante porque a medida que tú incrementas el tráfico en tu casa de personas, sobre todo cuando hay niños o cuando hay personas constantemente pasando o por ejemplo estamos sentados en el escritorio y sin querer uno va viendo que va pateando la pared del frente, entonces uno empieza a ver ese tipo de cosas. Entonces tenemos una cantidad de productos especializados para esas realidades, como te decía, pinturas antibacteriales, pinturas super lavables, pinturas antihongos para quienes vivan en espacios muy húmedos, entonces también te permite proteger ese hogar. En términos de revestimientos, yo creo que la mayor recomendación que yo le hago a las personas es porcelanatos. El porcelanato es
Es un producto que solamente produce Corona en este país y es un producto supremamente resistente a caídas, a golpes. Entonces, por ejemplo, en una cocina, en donde se te cae el cuchillo constantemente o hay movimiento, pues digamos, de elementos pesados que caen, como las ollas, ese tipo de cosas despican constantemente a una cerámica común. Un porcelanato te va a aguantar mucho más esa realidad. Y más hoy en día que tienes además niños en la casa, entonces quieren patinar, quieren mover los carros, o sea, juegan mucho más, va a ser un producto mucho más resistente a tu día. Yo creo que hay una cosa importante también, es que, por ejemplo, en baños, hoy recomendamos muchísimo, yo creo que por conciencia con nuestro futuro planeta por conciencia con nuestro bolsillo, la importancia de encontrar productos que realmente ahorren agua. Existen muchos productos que te dicen ahorradores, pero hay una prueba muy sencilla para realmente mirar cuánto gastas de agua. Y yo creo que casi nadie es consciente de cuánto gastamos de agua o en la cocina o en el baño. Te hago aquí un comparativo. Eh, por normativa colombiana, las griferías debieran de gastar alrededor de unos 7, 8 litros de agua en una cocina o en un baño, por minuto. O sea, tú abres la llave y en un minuto se te van 7, 8 litros de agua. Eso es una barbaridad, ¿cierto? Porque recuerda que el agua no la cobran por entrada y por salida. Entonces, hay que tener conciencia de que te cobran la llegada del agua y el acueducto de salida, es normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué ofrecemos hoy en día? Griferías realmente ahorradoras. Corona tenemos griferías que llegan hasta 5.7 litros por minuto, sin sacrificar comodidad, porque también no hay nada más horrible que abrir y estar el hilito pues pegado allá, uno lavando ahí las manos, de una incomodidad terrible. Entonces es bien importante eso. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en el mercado productos que gastan hasta 17 litros por minuto. Entonces, la diferencia es brutal. Lo mismo pasa en los sanitarios. ¿Qué recomendamos? Hoy en día cualquier producto ahorrador es bien importante. Nosotros tenemos, ahí yo sí trato siempre como de pensar un poquito en el usuario. Entonces hay personas que buscan mucha facilidad de limpieza, hay otros que buscan mucho ahorro en agua, hay otros que buscan mayor potencia porque tienen alguna condición física que requiere mayor capacidad de evacuación. Lo más importante en general es que tengamos en cuenta la realidad que requerimos en capacidad de evacuación, y voy a ser muy gráfica. Una persona promedio requiere evacuar unos 250 gramos de carga sólida. Pero hay condiciones, y si tienen un adolescente, por ejemplo, se te va a ir a condiciones mayores, 500 gramos y cosas de estilo. Entonces es importante siempre buscar que la capacidad de evacuación sea la mejor posible para el ahorro, para el consumo del agua. Es una fórmula un poquito difícil a veces de entender, porque te dicen es súper ahorrador de agua. Entonces tú dices, bueno, buenísimo, ¿cuántos litros de agua? No, somos de 4.5 litros. Pero al hundir ese 4.5 litros solamente te evacúa 100 gramos. Entonces empiezas 1, 2, 3 y se te fue por completo ese ahorro de agua que estábamos mencionando. Entonces es muy importante eso. Y lo otro es la estética. Más importante aún, espacios para guardar. Entonces, los lavamanos con muebles, o sea, hoy en día tenemos una oferta de muebles muy variada estética, en diferentes tamaños, desde 40 centímetros hasta 80 centímetros y 1,20. Entonces, hay una variedad de opciones. Y además también hay para lavamanos que sean de una sola pieza, o sea, que no tienes que pegar el lavamanos a una encimera y por lo tanto no hay ninguna línea por la que vaya a haber algún tipo de fuga de agua, de acumulación de germen. Eso te va a permitir realmente tener una facilidad en el uso de la misma y una facilidad de limpieza. Para este momento cocinas. En Corona tenemos cocinas de fácil instalación, cocinas estándar, vienen ya en 1 metro, 1,20, 1,50, 1,80. Entonces te permiten de una vez tener el diseño listo sin tener que estar pensando cómo lo acomodo, y las acompañamos por barras, una barra que además es muy agradable porque te da un espacio abierto en la cocina, pero que al mismo tiempo puedes tener un elemento social en la misma. Y hoy en día las cocinas es el lugar, digamos, de concentración de las familias. También ofrecemos elementos de limpieza y desinfección de esos productos o de mantenimiento. Entonces, si alguien tiene preocupación porque esto le dure mucho tiempo, es importante utilizar los elementos de limpieza apropiados.
elementos muy abrasivos, por ejemplo, sobre la porcelana, no es bueno. Entonces tenemos limpiadores, tenemos desinfectantes que realmente ayudan a que esto pase correctamente. Y por último, te he dicho por último como 3 veces, discúlpame Daniela, No pero te por último, preocupes, porque por así último, vamos ilustrándonos en todo. Perfecto. claro, hay algo que se nos olvida cuando ponemos un revestimiento cerámico o de porcelánico, y es que la boquilla es fundamental, fundamental, porque la boquilla te puede dañar por completo un piso o complementarlo de manera fantástica. La boquilla es como la junta, ¿cierto? Donde va, que pega los dos revestimientos. Ahora me preguntabas, por ejemplo, cuando uno tiene un espacio muy amplio, generalmente podemos usar formatos grandes, el desperdicio es bajo y te va a permitir dar un sentido de amplitud al espacio. Entonces ahí es muy importante también que la boquilla no dañe, no haga un corte negativo del mismo, sino que lo complemente. Un revestimiento oscuro y le pones una boquilla clara, que es la que normalmente cualquier persona pensaría que es la única que hay, pues terminas dando un efecto que puede que te guste o puede que no. Entonces lo que tienes que buscar es diferentes opciones que se ajusten a lo que estás buscando llegar. Perfecto, completo todas las opciones que tenemos. Tenemos grifería, tenemos cocina, tenemos baños, pisos, pinturas. Me parece súper importante y voy a destacar aquí porque es uno de los temas que a mí me ha pasado. Yo sé que muchos de ustedes que están viéndonos y están en el chat lo van a entender. Es quiero remodelar el baño, quiero remodelar la cocina, pero no tengo tiempo para estar buscando todos los elementos, que me haga el mesón, donde compro, digamos, toda la parte donde voy a poner los platos, los vasos, etcétera, todos estos revestimientos que van a cambiar la cocina. Entonces, importante, y me parece muy importante porque muchos no lo conocían, yo tampoco lo conocía, solo que cuando comencé a investigar un poco más de este tema, y es que las cocinas ya vienen listas, como mencionaba María Paula, ya vienen listas con el mesón, con los gabinetes, solo tienen que instalarse. Lo mismo los muebles para baño, que es uno de los temas que tanto nos preocupan, sobre todo a nosotros las mujeres. No quiero cambiar el baño, pero pues no tengo tiempo de cotizar un mesón, y aparte quién va a ser el gabinete o el mueble donde voy a guardar todo. Entonces hay esta comodidad de ya vienen listos para instalar, están montados, están completos y se instalan, y eso me parece importante destacarlo, porque muchos se frenan en la remodelación porque piensan, uy, no, tengo que buscar este elemento, quién me haga esto, quién me haga esto, y aquí todo está en uno solo. Muchas Sí. gracias, María Paola, por esta charla. Ha sido muy claro todas las opciones que tenemos, y incentivamos mucho a quienes nos están viendo, pues a remodelar sus espacios y a sentirse mejor y más identificados con ellos. Muchas gracias por tu tiempo. Daniela, a ti, es muy entretenido siempre para mí hablar de esto. Espero que se contagien y que busquen esa posibilidad de reflejar su estilo y de disfrutar su hogar. Yo creo que llegó el momento de poner a la casa primero y darle el sentido que se merece. Perfecto, muchísimas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Los esperamos en una próxima oportunidad. No se olviden que en nuestro blog .fincarraiz.com.co van a encontrar diferentes contenidos y opciones para conocer un poco más sobre esto que estamos hablando de remodelación, las opciones que tiene Corona, y en general mucho contenido sobre cómo remodelar, cómo comprar un apartamento usado, que fue el tema del día de hoy. Déjenos todas sus... Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que en fincarraiz.com.co encuentran toda la oferta de inmuebles usados en todo el país.